largamos con esto. A la mayoría no los conozco, yo el primer día no vine, yo soy Hugo Fernández, soy el que está a cargo de la unidad coronaria y la UCI, que en realidad es una unidad coronaria grande, y estoy a cargo del Centro Formador de Cardiología. Aparte, bueno, yo trabajo en un hospital de clínica y estoy a cargo del área crítica, que incluye cardiología, coronaria, terapias intensivas, etc. O sea, tengo mucha vinculación con lo que hace a la emergencia. El tema que nos toca hablar, que me toca hablar a mí, es el tema de dolor precordial. La idea de tratar el tema de dolor precordial es, como todos ustedes ya han hecho guardia, ¿no? Sí. En la guardia, generalmente el dolor precordial es una de las causas importantes de presentación de consulta dentro de la guardia central. Y tiene como importancia que en la zona donde está ubicado toda la zona del tórax, tener los órganos importantes como son pulmón, corazón, obviamente. Y por eso la gente, cuando viene a la consulta médica, el dolor precordial le genera preocupación, angustia y la sensación de una urgencia y en muchos casos de muerte inminente. Para manejar el tema del dolor precordial, lo más importante es, apenas llegue el paciente, empezar a tratar de identificar la gravedad o no del caso y sobre todo el origen cardíaco o no. No es porque yo esté en cardiología, sino porque realmente una de las causas más importantes de mortalidad en los cuadros de dolor torácico puede llegar a ser el corazón. Después tenemos, cuando empezamos a evaluar las zonas, ya sea cardíaca o no cardíaca del dolor, tenemos desde el origen visceral, que hace referencia a estructuras internas, como puede ser el mismo corazón, pulmones, y regiones parietarias, como toda la parrilla torácica, músculos, costillas, etc. Aclaramos ahí que fuera del tórax, o sea que vienen referidos de otras zonas, por ejemplo a nivel abdominal, como son la pancreatitis o alguna lesión a nivel abdominal. Y después, dentro de todo esto del manejo, o el primer concepto que uno tiene del dolor precordial es tratar de identificar las posibles causas de muerte, o sea, lo que son realmente urgencia y emergencia. Por eso le pongo ahí síndrome coronario agudo, que suele ser uno de los más frecuentes dentro de la poca frecuencia que tienen estos casos graves dentro de las consultas por guardia, la disección aórtica, puede ser también un neumotórax hipertensivo, etc. Bueno, acá es más o menos lo que le decía, la diferenciación entre dolor de origen cardíaco y no cardíaco. Dentro del origen cardíaco, de nuevo el síndrome coronario agudo como lo más importante. Las miocarditis y pericarditis que suelen confundirse con el síndrome coronario agudo y el tratamiento es distinto. Las valvulopatías que pueden producir dolor y la disección aórtica la puse acá, si bien no es cardíaco, por la relación con el aparato cardiovascular. Y dentro de la no cardíaca, bueno, musculoesquelética, digestión, acá hice como un resumen de algunas de las más frecuentes, que no es la idea tratar, la idea es tratar puntualmente las cardíacas y sobre todo lo que hace el síndrome coronario agudo, pero es la osteocondritis, que es una inflamación, que ya lo sabe todo el mundo, de los cartílagos costales y que se caracteriza por dolor a la digitopresión. De la zona donde está la articulación suele producir dolor y eso te ayuda mucho a la diferenciación de los dolores realmente de origen cardíaco. Este síndrome es un síndrome que se presenta, que se da cuando es entre la segunda y la tercera costilla y se presenta con inflamación, con un nódulo, a veces con eritema. Es una presentación como más exagerada del cuadro y este cuadro generalmente, como los otros, se trata con analgésicos, en algunos casos hace falta incluso alguna infiltración. Son autolimitados y revierten solo. Las osteocondritis son más frecuentes generalmente en mujeres. Y también puede tener o no relación con excesos de esfuerzo que pueden producir como desencadenante esto. Si bien la etiología es desconocida, pero puede haber un desencadenante que lo haya producido y la asociación es importante cuando uno hace el análisis. El herpes zóster, que ustedes pueden pensar que no es tan frecuente, pero sí se ve bastante, y sobre todo se produce una neuropatía posherpética cuando desaparece, queda con un dolor muy intenso, un dolor. Generalmente los dolores en tórax, sobre todo lo que son a nivel de la columna, en este caso todo lo que son nervios intercostales, se caracterizan por presentarse irradiados a las metámeras. No se acuerdan del dibujito de las metámeras del cuerpo. Y bueno, esa irradiación la respeta a rajatabla el zóster y esa es una de las características que es unilateral y generalmente es un dolor tipo, como si fuera una cuestión eléctrica, una puntada importante.
Después le puse ahí de origen vertebral. Cuando hablamos de vertebral me refiero a todo proceso que puede llevar a la compresión de las raíces nerviosas, a las discopatías que se pueden producir a nivel cervical en las primeras dorsales y también el dolor irradiado, generalmente respetando las metámeras. Puede o no tener antecedentes de traumatismos. Generalmente en esta es la idea de tratar a los pacientes a hablar de dolor precordial no traumático, que el traumático ya sería otra cosa y otro enfoque. Este más no traumático es lo que vamos a hablar. A nivel pulmonar, el pulmón generalmente el concepto es que no duele, ¿tá? El pulmón en sí no duele, pero cuando hay un edema pulmonar puede producir una estimulación de unos receptores, que son unos receptores que se llaman J, que están en el intersticio y pueden producir un tipo de dolor medio sordo, que también se puede ver a veces en los pacientes con hipertensión pulmonar, o sea, es bastante inespecífico, a diferencia del dolor que le decimos pulmonar, que es pleural, la punta de costado en el caso de la pleuritis o la irritación pleural, como en el caso de la neumonía. Digestivo, el espasmo esofágico he visto bastante, no es que lo veo siempre, pero de hecho hemos tenido pacientes internados no acá, pero allá en la terapia intensiva con un diagnóstico de Angor, paciente coronario encima con antecedentes de enfermedad coronaria, y cuando nos dice que empezó con trastorno de glutón y todo, no nos cerraba y bueno, le estudiamos, le hicimos una esofagografía y tenía una estrechez y hacía espasmo esofágico. Entonces el espasmo es retroexternal, es muy doloroso, muy similar a la angina de pecho, pero generalmente no está irradiado, es más localizado y la asociación por ahí con la alimentación y todo eso puede ayudarnos a orientar el cuadro. La enfermedad por reflujo, que es lo más frecuente que van a ver, o sea, eso no hay ninguna duda, y los dolores referidos, como hablábamos al principio, de la cavidad abdominal, caso pancreatitis, una úlcera, etc. Estos son medio peligrosos también porque a veces nos formamos un infarto ventricular inferior que puede simular al revés una hernia y ser realmente del tórax. Por eso, bueno, después vamos a ver las límites más o menos que se toman como tórax, no es hasta acá, sino un poquito más abajo. Y los cardíacos, vamos a tratar para no volverlos locos, porque no van a ser cardio, salvo a mi amigo. El resto, síndrome coronario agudo, como el más importante, que creo que todos tienen que tenerla clara, pericarditis, disección aorta, miocarditis, que al 8 práctico es saber que puede producir dolor, no siempre es coronar. Esta es una filmina, una diapositiva que muestra lo que dijimos anteriormente, cuáles son las más frecuentes. Quizá acá en las cardiovasculares tenemos algunas más, divide los infartos como son, supra, sin supra, habla de otras, la crisis hipertensiva, esta cardiopatía por estrés, que es muy común, síndrome coronario agudo, pero relacionada al estrés, el Takotsubo, que también se ve bastante, las arritmias, taquiarritmias, y bueno, después alteración, insuficiencia cardíaca, contusión, etc. El resto es más o menos lo que les dije anteriormente. Si voy rápido, soy medio acelerado, me aviso. Cuando manejamos el tema de dolor precordial, lo primero que tenemos que hacer es nosotros estar tranquilos y tratar de identificar, obviamente, esto ya lo saben de la facultad, pero la urgencia de la emergencia. Urgencia tenemos un plazo, se pone como 6 horas para estabilizar el paciente, para evitar las consecuencias que puede llegar a ser en el propio caso de muerte. Y la urgencia habla de que el paciente, cuando uno está en la ambulancia, que tiene que ir sí o sí a una institución. O sea, vos identificás que es una urgencia, la institución y antes de 6 horas. Y una emergencia, tenés que actuar inmediato porque el paciente se muere. Eso hay que tenerlo bien claro para saber con qué velocidad vamos a trabajar, porque cuando ustedes estén, sobre todo esto ha apuntado mucho a la guardia, cuando ustedes estén en la guardia y tienen un dolor de pecho, no es lo mismo que consulte por una posible enfermedad de reflujo que te esté consultando por una posible disección aórtica. Entonces, los tiempos que va a tener para dar vuelta y pedir laboratorio, placa, etcétera, son distintos. Esta no se ve bien. Si la ven bien, si no, les explico. Lo que les decía antes, el tema de la Guardia Central, uno a veces minimiza el trabajo de la Guardia Central. La Guardia Central es un lugar donde está muy expuesto como médico. Cuando usted tiene la suerte de estar haciendo la residencia, pero muchos médicos que no hacen la residencia y se van a trabajar a una Guardia Central, o por ahí alguno que haga alguna guardia afuera,
está muy expuesto. ¿Por qué? Porque en la guardia central tenés que tener la capacidad de diferenciar esto. La mayoría de los pacientes que te ingresan a la guardia por dolor de pecho son no cardíacos. Entonces, tenés que tener capacidad para decir que no son cardíacos, porque sería más fácil que todos sean cardíacos y mandar al coronario. Entonces, tenés que tener bien clara la cosa para decir que no son de origen cardíaco. Por otro lado, la mayoría de todos estos cuadros no son cardíacos y son benignos. O sea, ¿qué significa? Que no necesitan hospitalización. Entonces, si nosotros hacemos buena medicina, tendremos que saber identificar que la mayoría van a ser no cardíacos, la mayoría van a ser benignos, y vamos a tener que evitar las internaciones innecesarias. Esto de los algoritmos se viene usando hace mucho. El algoritmo en sí es cuando uno define ciertas conductas para lograr rápidamente un diagnóstico y una solución al problema, ¿tá? Nosotros lo que tratamos de hacer en esos algoritmos, vamos sumando distintas cuestiones, que son laboratorio, electro, clínica, etc. Se arma un protocolo, que sería el algoritmo, y ese algoritmo te ayuda en la emergencia a tomar decisiones. Por eso, después les voy a decir, por ejemplo, una aplicación que les puede ayudar mucho en la toma de decisiones es utilizando estos algoritmos para vos quedarte tranquilo y decir, mira, este paciente tenía esto, por esto se fue de alta. Porque nosotros como médicos tenemos que saber que muchas veces hacemos bien el diagnóstico, pero el paciente puede complicarse y tener otra cosa más. Pero si nosotros hicimos bien el algoritmo, estamos protegidos no solo desde el punto de vista moral, sino también desde el punto de vista legal, ¿tá? Y lo más importante, déjalo notar. El dolor precordial, como yo les decía, uno dice dolor de pecho y se imagina solamente la parte anterior, que en la gran mayoría de los casos es cierto. Y cuando uno toma la parte anterior va entre la base de la nariz y el ombligo, o sea, es mucho más amplia el tórax de lo que uno lo ve como tórax en anatomía, ¿tá? A los conceptos de dolor precordial estamos hablando, no de anatomía. Se lo aclaro porque van a decir, pero el tórax no termina ahí ni empieza allá. Y lo mismo a nivel de la región dorsal, entre occipucio y la 12ª vértebra. Entonces uno tiene un margen, por eso los dolores epigástricos por ahí entran en un territorio entre tórax y abdomen que hay que tenerlos bien diferenciados. Bueno, y los tipos de dolor generalmente son dolor, presión, etc. Como les decía, en la diapositiva, esta no, la anterior, ustedes tienen que la mitad de los pacientes que consultan por dolor precordial se pueden ir de alta desde la guardia. O sea, ustedes en teoría, el 50% de esos pacientes se deberían ir de la guardia a la casa. ¿Ah? Y esto es lo que hace a veces al médico que, entre comillas, más sabe o más atento está. Nosotros tenemos que un 2% de los pacientes que sí tienen enfermedad coronaria son dados de alta y se producen complicaciones. Esos pacientes que se van de alta con un síndrome coronario agudo no diagnosticado, se duplica la mortalidad a los 30 días. O sea, es muy importante y muy grave, como se dice vulgarmente, comerse un síndrome coronario agudo y mandarlo a la casa. Entonces, uno tiene que estar haciendo foco en esto. Por un lado, que no se me vaya ese pequeño número de pacientes que sí se tienen que quedar, y no meter en salas de internar pacientes que no deberían estar. Entonces tenemos que hacer un juego entre esas dos cosas. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el dolor, la ausencia de dolor de pecho, de tórax, no excluye al síndrome coronario agudo. Síndrome coronario agudo, los dolores son 3 patas, dolor, electro y enzima. Podemos tener muchos casos que no van a tener dolor, entonces puede llegar a ser un síndrome coronario agudo, o sea, no se acaba el diagnóstico en la clínica, ¿tá? Después uno, si se pone a ver de los pacientes que te vienen con síndrome coronario agudo, con sospecha de síndrome coronario agudo, vos tenés un 25% más o menos. O sea, un 50% son de origen cardíaco y un 50% más o menos son de origen no cardíaco. De ese 50%, solamente el 25% termina siendo síndrome coronario agudo y el otro 25% se van con diagnóstico o de una angina o de otras causas de enfermedad cardiovascular, como puede ser miocarditis o algo inespecífico, una arritmia. Y de los otros 25 se van con otras causas que no eran el dolor de pecho que pensábamos que podía ser coronario, o sea, otras causas no cardíacas. Y un 25% se va sin diagnóstico definitivo. O sea, ese es más o menos el porcentaje en teoría
que ante el ingreso de un paciente con supuestamente síndrome coronario agudo, te termina quedando solamente un 25%. ¿Tá? ¿Para qué les digo eso? Porque uno en la cabeza, cuando te enfrentas a la guardia, tenés que tener esos datos porque te ayuda un poquito más a sentirte más cómodo, a decir, porque le va a pasar, lo primero que van a hacer es cuando te llega un paciente, lo último que estudiaste es seguramente lo que le está pasando. A veces le va a pegar, pero a veces no le va a pegar. Entonces uno por ahí se enfoca en cuestiones muy rebuscadas, pero la mayoría son estas, como les digo. Se dan de alta, la mayoría no son coronarios. Entonces, y apuntando a que no se nos escape el 2%. ¿Qué hacemos con los pacientes que vienen con dolor de pecho? Obviamente esto está de más, una historia clínica bien exhaustiva. Nosotros en cardiología es muy importante los antecedentes, no digo que en otras patologías no, pero así como en oncología el antecedente de un CA de colon en un paciente que se está estudiando por una alteración en el tránsito, ese antecedente familiar del padre que tuvo CA de colon es prácticamente que te obliga a descartar primero que nada el CA de colon. Bueno, nosotros en cardiología los antecedentes de muerte súbita, antecedentes coronarios de la familia son muy importantes, o sea, hay que hacer una buena historia clínica y si lo acompañamos con un buen examen físico casi que tenemos el diagnóstico en la mayoría de los casos. ¿Qué hacemos cuando digo examen físico? Acuérdense que después lo vamos a ver seguramente, no sé si creo que yo tengo la RCP más adelante, el tema cuando vos encarás a un paciente, como todo, primero vía aérea, o sea, ver que esté ventilando bien, que la frecuencia respiratoria sea la adecuada, la saturación de oxígeno. No es perder el tiempo al paciente que apenas ingresa a medir la frecuencia del saturómetro, porque ya con eso te está salvando la emergencia de lo respiratorio y te permite pasar a lo cardiovascular. ¿Tá? Y después ver el estado hemodinámico del paciente, ver la tensión, frecuencia cardíaca, y ya podemos después, según la especialidad, ver si tiene ningún pitacho o si no, y estudiar un poquito. Todo paciente que entra con dolor de pecho, pero eso acuérdenselo porque no lo hacen, no se hace y no lo hacen los médicos que hace muchos años que están, de reloj, 10 minutos, el electrocardiograma tiene que estar hecho. ¿Tá? Desde que te entra el paciente con dolor de pecho hasta que vos le hiciste el electro, no más de 10 minutos. ¿Por qué? Porque estos 10 minutos nos van a permitir tomar esta definición que en el paciente con YAM con supra del ST, esta es la única solución que tiene, que es urgente llamar a hemodinamia. Hasta que vos llamás a hemodinamia, viene todo, lleva un tiempo que si vos no actuaste en esos 10 minutos, se atrasa todo y podés estar fuera del tiempo de ventana donde la mejor respuesta a la hemodinamia en los pacientes con YAM con supra es alrededor de 2 horas, 150 minutos que se dice. ¿Tá? Eso es lo ideal. Pasan los 150 minutos o las 2 horas se sigue haciendo hemodinamia, quizás hasta las 12 horas, 24 en algunos casos, pero a medida que pasa el tiempo es tejido no viable que no vas a recuperar por más que le hagas el cateterismo. Entonces, y esto sí termina siendo una emergencia porque en realidad es una urgencia, pero es un paciente que si vos no lo revertís, no lo mejorás, lo dejas para toda la vida con insuficiencia cardíaca y si es que no se muere. Y después el tema del laboratorio como parte del diagnóstico, que bueno, eso el laboratorio común y agregarle en este caso todo lo que son enzimas cardíacas. Pero ya lo vamos a ver después un poquito más si no me acuerdo. Bueno, esto es más o menos lo que les digo, en los distintos, ya sea ambulancia, en los distintos lugares, que lo que te dicen es que esto STEMI es el síndrome coronario con elevación del ST, ¿está? En inglés. La idea es que si nosotros tenemos el electrocardiograma antes, ya viene de la ambulancia en algunos casos, lo ideal sería que te manden la foto. De hecho, nosotros cuando nos llaman una derivación pedimos la foto y ya hablamos de hemodinámica y ya hemodinámica está cuando viene el paciente. Eso es lo ideal. Y es prácticamente lo que les dije, la indicación de cateterismo primario y si no, bueno, el tratamiento. Bueno. Y nos quedaría uno más, yo le dije con elevación y sin elevación del ST, y los sin elevación del ST a la vez pueden ser el infarto o angina de pecho. La diferencia es que uno tiene enzima cardíaca elevada y el otro no. ¿Y qué significa que tenga enzima cardíaca elevada o no? Que hay destrucción muscular miocárdica. Entonces, de este lado puede ser infarto o angina y de este lado sí o sí el infarto. Entonces, si yo tengo de este lado hemodinamia, si tengo de este lado tratamiento médico
o control evolutivo para ver si se convierte en infarto o no. Porque yo, después lo vemos un poquito con el tema del manejo, pero puede ser entrar con un síndrome coronarial sin elevación del CT, angina de pecho y a las 3-4 horas ser un infarto y el tratamiento cambia. Después yo no pongo negro. Bueno, en cuanto al tema de toma de decisiones, yo acá lo que les quería más o menos, no es para que se lo acuerden del todo, pero sí para que les haga ruido, es como les dije, usted viene paciente con dolor de pecho, clínica típica, dolor retroesternal, irradiado, maxilar, hombro, brazo izquierdo, etc. A ese paciente hacemos electrocardiograma, vemos si tiene supra o si no tiene supra. Si nosotros ya empezamos a categorizar que puede llegar a ser un paciente coronario, tenemos estas estrategias que son estratificar el riesgo, que nos ayuda a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque hay pacientes que van a entrar con sospecha del síndrome coronario agudo, tienen un electro que no nos convence, tienen enzimas normales y el dolor es medio raro, y lo único que nos va a dar la tranquilidad a nosotros, entre comillas, de que se puede ir a la casa, es que nosotros tenemos claro la estratificación del riesgo. Porque si yo tengo un paciente que el electro no es de cajón, que es un infarto, si las enzimas no son positivas, o peor aún, si son levemente positivas y es un renal crónico que pueden estar altas, o sea, una causa de troponina elevada, y encima el dolor no lo tengo claro si es o no es, tengo que irme a la estratificación de riesgo, y si la estratificación de riesgo me dice que es de bajo riesgo, yo lo puedo mandar tranquilo a la casa, aunque después puede infartarse. Por eso yo le decía, es importante anotarlo, es importante dejarlo bien claro, porque hay pacientes que pueden llegar a ser una muerte súbita, y con el antecedente de haber ido a verte a la guardia, si vos lo estratificaste bien y dijiste tenía bajo riesgo, ese paciente vos te vas a estar cubriendo desde el punto de vista, como le dije, ético, moral y desde el punto de vista legal. Estas clasificaciones que van escritas ahí, que son Philip-Kimball, es puntualmente para lo que hace al infarto. ¿Tá? ¿Por qué les digo eso? Los números. Tiene que ver exclusivamente para el infarto y todo lo otro para los síndromes coronarios en general. ¿Por qué le digo esto? Porque para que uno pueda estratificar el Philip-Kimball, el paciente tiene que estar infartado. ¿Tá? ¿Esto para qué nos sirve? Para saber el riesgo que tiene de muerte. La mortalidad del paciente va a estar en relación con la repercusión clínica del paciente. Un Philip-Kimball 1, un infarto no complicado, o sea, no tiene manifestaciones clínicas. 2, tiene un ligero insuficiencia cardíaca con extractor en la base pulmonar y algún tercer medio posiblemente taquicardia. La clase 3 ya el paciente está en un edema agudo del pulmón, es otro tipo de manejo del paciente también, está con una insuficiencia cardíaca grave. La mortalidad ahí ronda el 40% y el 90% en el shock cardiogénico, que sería la clase 4. Después tenemos otros que son el TIMI, el CARE y el GRACE. Todo esto sirve más que nada para ver cuál puede ser el riesgo de muerte, cuál puede ser el riesgo de complicaciones, ya sea de infarto, reinfarto o complicaciones relacionadas o no a la cardiopatía isquémica que está produciendo. Y cada uno, no se lo digo uno por uno, pero no tiene sentido, se verá. Uno es para ver la evolución a los 14 días, el otro a los 6 meses, otro que incluye la evolución al alta. Lo importante de todo esto es que cada uno estos se lo puede diferenciar en uno con supra y otro para sin supra. ¿Y para qué me sirve, por ejemplo, el TIMI? Cuando nosotros tenemos un paciente que me ingresa sin elevación del ST, un infarto o angina de pecho, yo le hago un TIMI, este sería para le hago un TIMI, que eso después una calculadora médica que ustedes bajen, que tienen que tener sí o sí en el celular, no sé si ya la tienen, bajen las aplicaciones médicas porque con eso todo esto lo tienen resuelto. Hay una que es la Medical, que la que te decía vos, que es muy buena porque te incluye todo, nefro, neuro, cirugía, o sea, entonces vos con eso podés rectificar los riesgos y tomar decisiones. Si vos a este paciente le haces el TIMI y el TIMI te da alto, te está diciendo, en este caso, sin elevación del ST, que es muy probable que este paciente necesite una intervención percutánea precoz, o sea,
que se le haga un cateterismo para estudiarlo. Generalmente, a veces dentro de las primeras 72 horas, incluso algunos lo hacen en las primeras 24, y también para ver la terapia anticoagulación o no. Estos pacientes, riesgo alto, lo anticoagula seguro, obviamente hablando de angina, ¿no? Porque el infarto ya lo anticoagulamos en sí. Entonces nos sirve para tomar la decisión si anticoagula o no, nos sirve para tomar la decisión si lo mando a hemodinamia precozmente o no, y también incluso a veces para ver si lo mando a la coronaria, la terapia, etc. Este está apuntado a la mortalidad, el TIMI con elevación, porque el TIMI con elevación no me sirve para tomar decisiones porque la definición de supra me obliga a mandar al cateterismo, o sea, no me sirve para tomar esa definición, pero sí me sirve para saber la mortalidad que va a tener. Un TIMI mayor a 8 tiene una mortalidad del 30%, entonces me sirve para saber mortalidad dentro de los 30 días. Después tenemos otro que es el HEAR y el GRACE. Este es más fácil de usar que este. Es como el HEAR es como muy general, o sea, es para toda la patología de origen cardiovascular en general y te habla de los riesgos de complicaciones a mediano plazo. En este tiene en cuenta cuestiones que no tiene en cuenta otros, que es un poco la percepción del médico si tiene o no factores de riesgo, pero pensar que puede ser de riesgo o no para enfermedad coronaria, factores de riesgo puntualmente, te los puntualiza para ver si es alto o bajo. Entonces de ahí uno tiene que si uno tuviera un paciente que entra a la guardia y te dice un HEAR menor a 3, o sea, que el paciente de bajo riesgo, yo a ese paciente tranquilamente, si no tengo encima, no tengo nada, lo podría dar de alta y tendría que poner esto, menor a 3. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a garantizar o te va a dar la tranquilidad que está dando un alta correctamente, que el paciente tiene bajo riesgo de enfermedad cardiovascular y lo estoy dando de alta. Y después tenemos el GRACE, que el GRACE es un poquito más complejo, que tiene en cuenta la creatinina del paciente, tiene también en cuenta si es un PC o no, o sea, es como un poquito más completo. Y en este también, si yo tengo un paciente que tiene intermedio riesgo bajo, que es menor de 140 y que no tiene muchas cuestiones que hacen pensar en lo cardiovascular, también le podemos dar el alta. Pero también, así como le digo eso, si tiene más de 140, un paciente que tiene que estar internado. Entonces, si esto me da alto, más la clínica y todo, nos permite tomar la definición de qué hacer con los pacientes. Entonces, usted teniendo eso, programa en su calculadora, en su calculador celular, y calcular los riesgos de los pacientes según que vayan ingresando, le va a ayudar a decir, mira, te puedes ir a tu casa, consultar al cardiólogo en una semana, andar y mirar un traumatólogo, pero esto es lo que a usted le va a dar la tranquilidad que están tomando bien las decisiones. Y si lo agarramos como debería ser, sería al revés. Yo empecé por acá, pero la idea sería empezar por acá. ¿Por qué? Porque esto me habla de enfermedad cardiovascular en general. Acá paso a la toma de decisiones con los infartos, angina, etc. Y en este no hay que tomar decisiones, este habla de mortalidad porque ya el paciente está infartado. ¿Tá? Entonces, acuérdense de eso, que son muy interesantes para poder manejarse. Y aparte, la verdad, es muy bueno, sobre todo por ahí, la cirugía no va a volver con esto, pero viene clínica médica a presentar a un paciente en la terapia intensiva o en la unidad coronaria, no es lo mismo que digan, me entró un paciente con un síndrome coronario agudo, probable angina inestable que tiene 2 horas, con un TIMI de 4, a que te diga, che, le duele el pecho, estamos perdiendo la enzima, o sea, es otra cosa. Entonces, y ni hablar cuando vos lo transcribís, cuando vos lo dejás escrito en la historia clínica de esa manera, el médico que sabe también lo que estamos hablando, te evita media hora de explicarle qué tiene el paciente. Voy a decir, tengo un paciente que tiene 4 en la UCO, o sea, sabe que no hay mucho para hacer, que el paciente no se puede mover y posiblemente estos pacientes tienen indicación, por ejemplo, de hemodinamia, cardiogénico, en el contexto de un infarto. Pero muchas veces pasa que a pesar de que tiene la indicación, no se hace porque está tan inestable el paciente que no lo puede mover. Entonces, te puede servir hasta para simplificar las explicaciones entre colegas y tomar decisiones. Ya terminamos con esta hora. Se hace pesado. Bueno, el tema de tratamiento. El tema de tratamiento no es para que cada uno de ustedes no van a hacer, porque por ahí uno escucha cosas que no la va a hacer y decir para qué quiero, pero
sí te va a servir, por ejemplo, cuando estás en la guardia, los cirujanos que cuando terminan cirugía van a estar haciendo guardia también, y muchas veces hasta van a estar solos haciendo algo de clínica médica también, y muchas veces tomando decisiones, porque hay casos que en algún lugar tenés cirujano que está a cargo de la guardia y tiene que decir el libro que vamos a hacer. Entonces, es importante tener en cuenta por lo menos lo general. Como le dije, tratamiento de paciente con elevación del ST, el infarto. Se dice síndrome coronario, pero el infarto con elevación del ST. Este paciente urgente con dinamia y en lo posible en menos de 2 horas. Hay una cosita antes del tratamiento que no les dije, que también es importante, que por ahí uno lo deja descolgado, porque hablamos de la clínica, hablamos de los riesgos, hablamos de todo, pero me quedó una cosa que no les dije, que es el laboratorio. El laboratorio, todos saben que se pide la troponina para ver si tiene o no lesión y pensar en infarto. En algunos casos, no acá por suerte, pero en otras instituciones, por ahí no tenés la troponina y tenés el CPK, CPK-M, y tener el LDH que también te ayuda, y son prácticamente, y después un montón más que puedes utilizar. En algún momento se usaba en el interior, si no tenías ninguna usaba la GOT y la CPK total, porque generalmente relación GOT-GPT, si más elevada la GOT que la GPT, te habla que es extrahepático el problema, y lo asociaba con la CPK que es muscular, y decía muscular, extrahepática, y analizaba y decía era más complejo. Ahora tenés las troponinas que están bárbaras, así como están muy buenas, te genera dudas. A veces, por ejemplo, paciente renal crónico, hay pacientes que tienen troponinas elevadas permanentemente y no bajan. ¿Por qué? Porque tienen, en algunos casos, por ejemplo, puede ser un paciente con una enfermedad coronaria crónica no aguda, que tiene una mala perfusión permanente y puede producir una pequeña elevación persistente de la troponina. Pacientes con arritmia, con insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿por qué? Porque hay daño miocárdico. Lo que buscamos en las enzimas cardíacas es curva. ¿Por qué les quería decir eso? Porque cuando les ingresa el paciente por guardia, todos le pedimos troponina, al dolor de pecho. Le hacemos un control de troponina, y con un control de troponina, ¿usted le dan el alta? ¿Sí o no? Sí, me dan negativa, por ejemplo. Tenés clínica, tenés electro y tenés una troponina negativa. Puede ser que no se vaya aumentando. Puede ser eso. Puede ser que haya pasado mucho tiempo y no van a dar altas. Claro, ¿por qué les pregunto esto? Porque parece simple, pero a veces te genera confusión. Si la troponina está baja, también puede estar elevándose. Entonces, eso es lo primero que a mí me da la pauta de decir, no, le tengo que hacer curva, como decía también. O sea, ¿y cómo se hace la curva? Generalmente se hace una curva al ingreso y se hace un control a las 3 horas aproximadamente. Pero lo que vos le decías, si te da negativa, hay otra cosa que es importante, que si me decís que me dolió hace 12 horas y hace 11 que estoy sin dolor y te hice la tropo negativa, yo te digo, casi que te dejo ir. O sea, por eso te digo, la negativa esa tiene mucho que ver con el tiempo de evolución del dolor y el tipo de paciente, porque hablamos que también pacientes sin dolor pueden ser coronarios. Entonces, si yo tengo un paciente de 90 años que no hizo dolor, que tiene tropo negativa y no sé cuándo empezó el dolor, le hago curva sí o sí. Si viene un paciente lúcido, joven, 40 años, que dice que le dolió hace 6 horas y te lo describe típico y viene con la enzima negativa, lo más seguro o hizo una angina, un vasoespasmo, lo que sea, pero no es un infarto. Entonces ya habrá que ver si lo estudia ambulatorio. Entonces, las enzimas negativas al ingreso hay que tener en cuenta el tiempo de evolución del dolor. Segundo control a las 3 horas. Y en algunos casos hace falta más, no es lo habitual, pero generalmente con 2 controles negativos en un paciente con dolor de pecho, uno descarta el infarto, no la angina de pecho. Entonces sirven, y hoy por hoy hay protocolos de diagnóstico de todas esas estratificaciones que yo le dije. Si uno tiene la ultrasensible, prácticamente que no te hacen falta, o sea, algunos. ¿Por qué? Porque la ultrasensible es mucho más precoz, detecta pequeñas cantidades de elevación, entonces vos si ya te dio negativo, negativo. O sea, no hay que hacer curvas muchas veces. Entonces, pero en la troponina hay que hacer la curva ahora, ver la evolución, por lo menos 2 controles y en algunos casos algunos más. Y lo que decíamos, quizá pasó hace mucho. Si pasó hace mucho, posiblemente para que ya estén bajas las troponinas, más de 24 horas llega seguro. O sea, no es
tan agudo, habría que ver si es una angina o IAM o otra cosa, pero habitualmente es muy raro que vengan ya bajos, o sea, normales, sí pueden venir de descenso. ¿Cuánto dura el ensanche de las troponinas? Y las troponinas pueden durar hasta 14 días, o sea, hace curva y va decreciendo, depende también mucho de la cantidad. Hay pacientes que tienen 3000 de troponina y tardan mucho más, y tienen falla renal y tardan mucho más en lavarse y es más complejo. Puede ser que esté negativa también en una angina de peso metal. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué pueden estar negativas? Y si la angina dura 5 horas, ¿usted cree que puede llegar a elevar la troponina o no? Y sí, puede ser. Por eso te digo, lo que voy a decir no es tan así porque vos dijiste lo primero es angina, no es infarto, por eso no te elevó las enzimas. Y después, esto no lo voy a entrar a marear, pero si uno se pone a ver los tipos de infarto con una actualización que hay hace poco, que tenés tipo 1, 2, 3, 4, 5, hay casos que el paciente hace un infarto con coronarias totalmente normales, más allá del vaso de espasmo que uno pensaría como una causa clara. Por ejemplo, en una angina que vos tenés un puente muscular más sumado a una sobrecarga, hipoxemia o lo que sea, te produce el infarto y la lesión te la produce y vos haces una cine y son coronarias normales. Entonces, usted tenga el concepto que la troponina es la ruptura de la fibra, se liberan las troponinas que están metidas ahí adentro y eso es lo que vos estás detectando. Entonces, para que haya esa troponina, tiene que haber ruptura, tiene que estar distribuida. Entonces, la forma puede ser por la que conocemos todo, la coronaria se tapa, se obstruye, una placa, etc. O por lo que sea que te produzca una alteración entre la necesidad del músculo y lo que vos le podés otorgar, que puede ser, por ejemplo, una anemia, una arritmia, etc., sin que haya enfermedad coronaria. ¿Hay alguna fórmula para corregir a los que tienen enfermedad renal crónica por ahí? No. No, lo que pasa es que, o sea, va a ser relativo, porque no todos los pacientes con enfermedad renal crónica están elevadísimos. O sea, vos lo que tenés que tener en cuenta es que cuando vos haces troponina, por eso el infarto, el diagnóstico lo hace en conjunto. Lo más habitual es que las troponinas en esos pacientes se mantengan estables, o sea, están siempre alteradas porque hay una alteración persistente. Si te hizo una curva, aunque sea, suponer que es un renal crónico que tiene 1 de troponina, y vos le hiciste, te hizo 2, te hizo 18, te hizo 1000 y te bajó y se infartó. Y siendo un renal crónico, yo lo meto en hemodinámica, pues seguramente un pan vascular, o sea, tiene seguramente factores de riesgo para pensar en el tema coronario. Bueno, esto lo último les comento. Entonces, volviendo a esto, es el tema del manejo, como les decía, el que tiene elevación del ST, no hace falta pensar en absolutamente nada, llamamos a hemodinámica, salvo que el paciente esté tan inestable que lo tengo que estabilizar, pero no hay nada más que hacer. Lo que se le hace al paciente que está en agudo, se le hace la carga de aspirina, que se puede hacer generalmente de 350, 500, lo que tengas, se le da un comprimido que lo mastique. Clopidogrel cada vez se usa menos según la población en el lugar donde trabaja. En las poblaciones de ancianos, donde hay mucho PAMI, por ahí el clopidogrel lo usan mucho más porque en teoría el prasugrel, que tiene mejor respuesta a la antiagregación, generalmente tiene contraindicaciones en pacientes de edad avanzada, pacientes caquéticos con disminución de peso, etc. Entonces se trata de evitar. Entonces por ahí en los lugares donde trabajamos con gente grande usan mucho más esto, se hace una carga importante y de prasugrel. En el caso de que sean más jóvenes o en el caso nuestro podríamos usar tranquilamente prasugrel. ¿Cómo? ¿Cuánto era el 4% primero de 75? Sí, sí y no, pero ¿por qué te digo? Lo que se hace habitualmente en una guardia es eso. Cuando va a hemodinamia le va a meter, se le meten 600 miligramos. 600. O sea, el doble de lo que se hace. O sea, si a vos te viene un infarto sin elevación del ST, hacele 300. ¿Tá? Si te viene uno que va a ir a hemodinamia, vos lo podés cargar vos, y si no te lo vuelven a cargar en hemodinamia, y a veces vos le hiciste 600 y le hacen 600 más. Te digo porque. Claro, si nos pasamos no pasa nada. No, por eso te digo, le hacen 600 sí o sí. Y en este, que es de 10 miligramos el comprimido, se hacen 60 miligramos. Esa carga se hace entre la sospecha nomás, ¿no? Y síndrome coronario agudo,
vos te entra el paciente que es un síndrome coronario agudo, aspirina y le das el clopidogrel. Si hiciste el electro y el PAS, a todo esto vos acordate que estamos hablando que lo lógico sería entra y a los 10 minutos tener el electro. O sea, vos ya sabes si va a hemodinamia, o sea, cuando le hace la aspirina y todo, se va a hacer directamente para, por ejemplo, el interior, por ahí logramos mucho el interior en Sí. ese momento. Pacientes sin electro, medio duda, metíamos toda la carga entera. Pero eso sí, Por eso. Y sí. Claro, por eso te digo, tenés que tener No, vos si es dentro de los síndromes coronarios, le hacés porque si vemos hemodinamia le volvés a hacer. Pero como dice ella, si vemos el tema del dolor del pecho en general, quizás si tiene un problema de reflujo, un poco de criterio, digamos. No, sí. Te queda la duda, así, bueno, mira, medio, ¿vale? Me falta el cardiólogo, pero así esto. No, pero que si vos ya tuviste dolor y es muy típico y todo, sí, lo podés hacer. Pero si no tenemos confirmado el diagnóstico, no hacemos este carga. Supongamos que tenemos que trasladar. No estoy dando un caso hipotético que no es acá, no Sí. con estos recursos. Sí. Tenemos una persona en Tancacho. Sí. No hay nada. Tenemos 1 hora y media, 2 horas de ambulancia hasta llegar a una complejidad. Sí. Lo más importante de la aspirina, O sea, yo se la va a hacer. porque lo he escuchado y Sí. lo que le ha pasado El tema que siempre me produce duda con las con las gastropatías. úlceras, Sí. con las Con orales, el todo hecho lo de que la otro. estar en un pueblo y tener un electro más o menos y no tener ni lado, no tener nada. no, pero por eso tenés que agudizar bien y te vuelvo a meter en otra cosa. Los escolos, o sea, vos agarras, vos te vas al GER que hablamos y le decís tiene alto riesgo, no te hace falta ni el electro. Por eso les decía que para la toma de decisiones es fundamental si uno maneja esas aplicaciones, que son aplicaciones. A vos te dice, me duele el pecho, no entender el electro porque no estás seguro, me dolió el pecho. Pregunta, obviamente, si tiene úlcera, descarta eso. Dolor atípico. Y tiene un dolor atípico y vos le sumas el GER y te dice que es bajo, le podés hacer de última la aspirina. Pero si te dice que es un GER alto, ni hablar si le saca el Grace o alguna cosa más y que te dice que es alto, le metes todo y lo mandas. Pero por eso te ayuda mucho la toma de decisiones, por eso les decía los scores. En el caso de los pacientes con úlcera, Sí. ¿es mejor la aspirina o el clopidogrel? Lo que pasa es que ahí entramos en una situación compleja porque, ¿qué pasa? Como que la aspirina se la hace todos los coronarios y se le tiene que hacer. Y después esos casos grises lo tenés que discutir, y ahí es donde a veces discutió mucho, porque incluso tenés que ver si lo metemos dinamia, si le va a meter un stent, si le mete un stent metálico o uno con droga, porque ni siquiera tampoco el problema en el momento, sino también después, porque yo te meto a hemodinamia, te meto un stent con droga, que te tengo que obligadamente tener 6 meses antiagregado, porque si no se tapa. Yo a ese paciente le meto un stent sin droga y le doy aspirina y ojalá que no se tape, pero tengo menos riesgo que se tape si es con drogas. Entonces, por eso te digo, son grises que hay que analizarlo bien. En el momento, una buena protección gástrica y obviamente, salvo casos muy puntuales que voy a decir, tuve hemorragia y todo, y sí, le daría a lo sumo con cuidado la aspirina y lo ideal de último meterlo a hemodinamia y destaparlo y chao. Pero también siendo grises. Pero este sí lo usamos generalmente nosotros más de reserva, pacientes que se han tapado uno o dos estén, o son muy jóvenes que tuvieron o tienen algún trastorno hereditario que predisponga a la obstrucción, somos TICA, que andan muchísimo mejor, pero sangran muchísimo más, o sea, un viejito es bastante, pero cada vez se lo viene usando un poco más. ¿Tá? Después le pongo las estatinas dosis máxima, algunos 40, otros 80, según la rosuvastatina, atorvastatina o cualquier estatina, pero siempre intentando que sea el rosu. Tratamiento del dolor. En teoría, a todo paciente está bueno hacer un poco de morfina, porque no solo quitarme el dolor, sino también tiene que ver con la hemodinamia del paciente, que disminuye un poco el retorno y mejora la sensación de disnea. Entonces, tiene varios efectos favorables, que también cuando son muy grandes tiene como efecto colateral que se te pierden un poco, todo, pero ¿Cuánto tiene que ser de morfina? mira, nosotros, lo que pasa es que la dosis mínima, máxima, tenés hasta varias ampollas por día.
y le vas titulando. Generalmente lo que se hace de forma práctica, se diluye una ampolla en 10 edificios y se le va haciendo bolo de 2 o 3 y controlando el estado de conciencia del paciente, la ventilación. Distinto es si te hace un goteo o nosotros en coronario. Después, ¿qué más? Bueno, tratamiento y el resto de tratamiento para el síndrome coronario agudo, que eso ya lo deben tener claro, pero es el PRI, puede ser un IECA o un ARA. Después tenemos el beta bloqueante, que el beta bloqueante depende un montón de cosas, pero un beta bloqueante para bajar frecuencia cardíaca. Hay pacientes que por ahí hay que meter la digoxina algo para también bajar frecuencia, pero realmente la idea es bajar frecuencia con beta bloqueante si se puede, si no está con edema de pulmón. Dije el PRI, el beta bloqueante, aspirina, clopin o prazo y nada más. Después hay que ir viendo según si se complica, shock, etc. Disculpame, esa pregunta es muy importante. No, la respuesta es muy importante. Sí. Si le damos un beta bloqueante, ¿tiene un bloqueo de RAM, un bloqueo anterior izquierdo, bloqueo de RAM izquierda derecha o tiene un bloqueo auriculoventricular? No lo podemos terminar. No, por eso que todo depende. Si yo tengo un paciente que tiene 50 de frecuencia cardíaca, no hace falta. Segundo, el beta bloqueante, como el enalapril, no hace falta que lo ponga al ingreso. O sea, yo tengo en las primeras 24 horas o más. Generalmente, si uno hace como empieza la cuestión, entra el paciente, más allá de todo lo que hacemos para hacer diagnóstico, le ponemos oxígeno si la saturación está baja, generalmente menos de 95. Si tiene menos de 95 no hace falta oxígeno tampoco. Entonces, oxígeno, lo primero que tenemos a mano, quizás calmar el dolor. Este paciente, vamos a porque ya lo estoy metiendo en hemodinámica y no le quiero generar la idea de que hago todo eso y pierdo tiempo en este. En este no pierdo tiempo, vía y lo mando para arriba. En este paciente que sí va a demorarte más tiempo, le hacemos oxígeno, le damos la carga de aspirina, la carga de clopidogrel, le hacemos un borde de heparina de 5.000 unidades. En algunos casos ya empiezan con la enoxia directamente. Generalmente uno prefiere ir de poco porque también dentro de los criterios que hay que hacer diagnóstico diferencial, vos tenés uno que siempre yo le tuve miedo de que empecé hasta que después le fui agarrando la mano, era meterle anticoagulación a un paciente con una disección aórtica, o sea, algo que me volvió loco para decir, le tengo que sacudir con un montón de anticoagulación a un paciente que está contraindicado, o sea, el síntoma es parecido, dolor de pecho, irradiado una mala espalda, pero esa espalda puede ser que genera hasta que le agarra un poco la cuestión. En ese momento no todos le hacen el diagnóstico de la TEA diferencial o pulso diferencial, y menos aún hacer a veces la tomografía y uno por apurarse. Entonces, salvo en esas situaciones, por ahí empecé con heparina, no directamente anticoagulación que te dura 12 horas, sino empecé con una dosis y después último la titulas. Entonces le hacen un bolo de heparina, aspirina, clopidogrel, las estatinas, la misma carga que hacemos allá, calmar el dolor, como les decía yo, el tema de la morfina, puede ser cualquier otra. Los nitritos, hay que ver, para hacer a veces diagnóstico diferencial, si hace media hora que empezó el dolor, para que le pasó un sublingual, un mononitrato isosorbide, o empezar con el conteo de NTG, para ver respuesta, puede que calme el dolor, mejore el paciente y ese parte del tratamiento, sobre todo si hay un componente de vasoespasmo. Lo que sí hay que tener cuidado con los nitritos y sobre todo de esta gente que no le gusta, que esta gente, digo, lo de hemodinamia, pues también anduve por ahí, hemodinamia un poco, no les gusta que el paciente esté hipotenso. Entonces, hay que tener cuidado porque uno cuando le pone el NTG para calmar el dolor, el paciente se te va a 90, 80, 100 de TA y complicamos todo. Y cuando entra en hemodinamia se inestabiliza aún más. Entonces, hay que usarla con cuidado, dosis baja, tratar de no mantener una buena PAM, una buena presión sistólica, pero se usan sobre todo por ahí también para hacer diagnóstico diferencial. Y bueno, lo que habíamos dicho, manejo hemodinámico y ventilatorio. El ventilatorio es siempre lo mismo, como dijimos, vamos desde oxígeno bajo flujo hasta el tubo endotraqueal. Y el manejo hemodinámico, tenemos el manejo clásico del IAM, no complicado, un Kimball 1, todo lo que dijimos, y dentro de las primeras 24 horas le agregamos el beta bloqueante, el PRI, todo si se puede. Si tiene un bloqueo a vía de primer grado,
o tiene una frecuencia de 50, no lo toco completo el bloqueo. Si tiene una frecuencia más alta y tiene un bloqueo por ahí, o un y se puede llegar a utilizar, no está contraindicado. Salvo que sea un trifascicular que tiene indicación ya de marca paso que no esté sintomático. Y el tema hemodinámico, aparte del tratamiento básico del síndrome coronario agudo, por ahí podemos tener que vamos desde la hipertensión con NTG, las arritmias que le agregamos amiodarona o lidocaína en algunos casos, el manejo del shock. Generalmente en el coronario, eso es lo que les quería decir nada más, pues nosotros tenemos por el manejo del shock adrenalina, dopamina, nobutamina, etc. En estos casos, el manejo del shock cardiogénico nosotros preferimos desde el punto de vista de cardiología. En terapia por ahí hacemos hice terapia cardio. Entonces en terapia por ahí les gusta una droga, en cardiología no, y al revés, y se pelean todo el tiempo. La noradrenalina lo que hace en los casos de que es origen coronario tiene una cierta protección a nivel de la arteria coronaria. Produce el efecto de aumentar la presión, vasoconstricción, pero a nivel de la coronaria mejora la perfusión coronaria. Entonces funcionaría como más cardioprotector que el resto de los inotrópicos y cronotrópicos. Entonces, generalmente usamos la noradrenalina de manejo del shock cardiogénico. Y no sé si tengo algo más. ¿Cómo se maneja esa noradrenalina? No, o sea, las drogas que tenemos para manejar, o sea, en el shock, noradrenalina, dopamina, dobutamina, y después hay otras que las vamos a usar más en el coronario, el milrinona, levosimenol, todo eso que no sería para el shock en sí, sino más para la insuficiencia cardíaca en algunos casos. Todas son con dilución y microgoteo. O sea, vos le metés una bomba y lo vas titulando por microgoteo. La única que usás en forma, igual que la vasopresina, la adrenalina, sí la podemos usar en bolo, el labetalol, la atropina, esa se usa más en bolo. Y bueno, no sé, si quieren preguntar algo. ¿Y la amiodarona cuántas ampollas son? Lo que pasa es que la amiodarona es más que nada por kilo. O sea, vos empezás un kilo, o sea, le calculas, o sea, un peso. Yo te lo tengo que explicar así. Te lo tengo que explicar así. En forma práctica le hacen generalmente 2 ampollas en un bolo rápido, o sea, en un goteo rápido en 15, 20, 30 minutos y después 6, 7 ampollas en el día. Macrogoteo, 2 ampollas en... Sí, si vos lo haces bien, y tenés bomba en el shock room o lo que sea, vos ponés la dilución, vos calculás el microgoteo, vos le pones que quiero que pase en 40 minutos y lo pones y no hace falta ni macro ni micro, o sea, es bomba. ¿Por qué? Porque te permite, si supone que vos estás con macro y una de las contraindicaciones o las reacciones adversas de la amiodarona es la hipotensión. Entonces, si vos, el paciente está hipotenso, por ahí manejar un macrogoteo se te complica. Todo lo que son drogas con vasoactivas, ya sea que dilatan o contraen, te conviene micro, el manejo es mucho más preciso. No, pero y el bolo también es una opción, ¿no? ¿Qué cosa? La amiodarona, ¿no? La amiodarona, el único caso que lo usamos en bolo es la reanimación cardiopulmonar. Después de un par de intentos fallidos de cardioversión, le puedo hacer bolo de amiodarona. Pero si no, es todo diluido. Y como te digo, el paciente que vos le estás haciendo amiodarona, se te hipotensa, si lo pasa muy rápido, bueno. Una cosa que no le dije, que no le dije porque no lo estamos usando nosotros, pero que se use, sobre todo en el interior de la estreptokinasa, ¿no? Que paciente, no sé, algunos del interior de varios kilómetros de acá de Córdoba, no. Vos te vas a 100 kilómetros de acá y te entra un paciente con supra de nivel del ST, con media hora de evolución, 40 minutos, y ahí empezás a preguntarte un montón de cosas. ¿Por qué? Porque vos tenés una derivación que te va a llevar X cantidad de horas. Entonces los márgenes de a dónde actuar vos tienen mucho que ver con todo eso, porque está visto que hasta la hora y media, casi unos 150 minutos, anda fantástico las dos cosas, o el trombolítico o hemodinámica. ¿Qué significa? Que si yo estoy a 1 hora y media de viaje y el tipo viene con 20, 30 minutos de dolor,
no duden que hay que hacer estreptoquinasia y después lo derivas. Y que se le haga después hemodinamia, si hace falta, rescate, todo. Ese paciente que viene con muy poco tiempo de evolución y vos estás lejos, sí o sí hay que hacer el trombolítico. El paciente que ya lleva, que vos lo tenés en una ventana de 3 horas hasta llegar acá y ya pasó la hora y media, las 2 horas esas que son como lo ideal, esa horita que me queda, ahí es donde vos empezás a jugar a decir, bueno, no sé si se justifica, pues ya lleva 2 horas de dolor, en 1 hora estoy allá, y ese es muy gris, ese tenés que estar. Y después del otro que tiene más de 3 horas de evolución, que si yo te digo, tiene 3 horas de evolución, el paciente está estable, viene más o menos bien, y vos tenés 1 hora y media de viaje, que vaya y le hagan hemodinamia. Ese más o menos sería la lógica. Así que bueno. Acá directamente hemodinamia. Sí. No tengo otro político. Que después hay que ver más adelante, porque hay mucha. Esto empezó en el sanatorio, la complejización que ha tenido fue en el último tiempo. Entonces estamos tratando de desarrollar algunas cosas. Por ejemplo, en algún momento va a haber que hacer trombólítico a los pacientes con ACV. O sea, eso hay que ver porque hay que armarlo. O sea, está todo para hacerlo, pero también estamos viendo que nosotros tenemos por suerte la posibilidad de hacer estudios de hemodinamia cerebral en agudo. O sea, casi que los tiempos así, no sé, que ven, ¿entendés? O sea, te permite tomar muchas decisiones. O sea, hay para hacer de todo, ¿no? Está bueno. Así que eso, creo que mientras ustedes estén acá se van a ir haciendo un montón de cosas que están muy buenas. Ah, sí, el resonador.